Entonces, si tienen sus Biblias, por favor, abran Primera de Pedro. Vamos a estar en los versículos 17 al 21. Primera de Pedro, versículos 17 al 21. Y mientras ustedes llegan aquí, a manera de introducción, hace unos pocos días tuve la gran experiencia de hacer un plan que se hace siempre en Bogotá, que es subir a Monserrate, y hace mucho que no lo hacía. Desde Monserrate uno puede ver la extensión de toda Bogotá, y yo me preguntaba, ¿cómo es que todo empieza aquí en el centro con 12 chozas, con una iglesia ahí en la plaza, y se va expandiendo, ¿no? Cuando Gonzalo Jiménez de Quesada decide establecerse ahí, ciudad que llama Santa Fe, y ahí estaba también el centro muisca que se llamaba Bacatá, y de ahí viene Bogotá, ¿no? Una pronunciación española. La ciudad empieza a crecer de una manera ordenada, de una manera en la que incluso a Bogotá se le llega a llamar la Atenas sudamericana. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo es que pasamos de llamarnos eso a estar en la ciudad que tenemos hoy? Y lo que pasa es que empieza a llegar el conflicto armado y muchas poblaciones empiezan a llegar a Bogotá. Por lo tanto, Bogotá empieza a crecer de una manera para lo que no estaba planeada. Empieza a crecer en desorden. Bogotá empieza a crecer más rápido de lo que se puede planear. Es decir, Bogotá siempre está intentando ponerse al día, ¿no? Es como cuando uno intentaba hacer la tarea y se atrasaba, y después te atrasabas en otra y nunca lograbas ponerte al día en la escuela. Asimismo está Bogotá, y es por eso que tenemos problemas de tráfico, de infraestructura, de gobierno y demás cosas que ustedes ya saben. Sin embargo, mientras miraba Bogotá, el mayor problema que me di cuenta que tiene la ciudad no es su infraestructura, sino que es su pecado. La ciudad no crece solamente en población y en extensión, sino también en la extensión de su pecado. Mirando arriba desde Monserrate, tú puedes mirar la ciudad y sabes que ahí, en algún punto, se están cometiendo todo tipo de pecados. Desde la intolerancia agresiva que se vive en el tráfico hasta asesinatos planeados, desde el robo de un empleado al negocio de su jefe hasta casos absurdos de corrupción, desde todo tipo de adivinación y brujería hasta la adoración de una estatua de madera que hicieron hombres, a la cual llaman Señor Caído de Monserrate. Es una ciudad en donde abunda el pecado, y esa es la ciudad en donde estamos. Y tú como creyente tienes que vivir aquí. Dios te ha puesto a vivir en esta ciudad. Y de las cosas que más te deben preocupar como cristiano, como creyente, es cómo debo hacer para vivir en esta ciudad donde Dios me ha puesto. ¿Cómo es que puedo vivir en una ciudad que es tan hostil para el creyente? ¿Cómo un creyente debe vivir en donde es inevitable tener esas fricciones en un contexto en donde estamos y sabiendo que esas fricciones van a causar sufrimiento? Y esto es lo mismo que se estaban preguntando los escritores los oyentes de la carta de Primera de Pedro. En el año 64 después de Cristo se rumora que el emperador Nerón enciende su propio palacio y él decide echarle la culpa a los cristianos. Lo que pasa es que esto genera una persecución sistemática y una persecución que también los marginaliza a ellos por su fe. ¿Por qué por su fe? Porque la fe cristiana iba en contra de todo lo que defendía el sistema de valores de la época. Y es en esta persecución que ves en la carta cómo los creyentes estaban teniendo dificultades para vivir en el contexto en donde Dios los puso. Algunos en el capítulo 2, por ejemplo, tenían problemas para someterse al rey, porque era un rey impío, era un rey pecador. Otros en el mismo capítulo tenían problemas para someterse a sus jefes. ¿Por qué? Porque sus jefes eran unos tiranos, eran difíciles de obedecer. Habían también problemas en la familia. Las mujeres, por ejemplo, tenían problemas para someterse a sus maridos, en especial a los incrédulos.
Y creo que también la carta habla también de maridos que no sabían cómo tratar a sus esposas, incluso esposas incrédulas. Murmuraban de ellos como si fueran malhechores, los insultaban cuando ellos decidían no participar en las mismas tradiciones, en los mismos pecados que ven en su ciudad. El sistema de justicia no fallaba a su favor. Creo que esto es un contexto muy sufrido en el que estaban ellos. Y no solamente ellos, sino que a mí me consta que muchos de ustedes acá están teniendo estos mismos problemas, este mismo sufrimiento, ¿no? El saber cómo poder vivir en la ciudad en donde Dios los ha puesto. Y por eso le imploramos al Señor que nos diga, bueno, ¿cómo hacemos para vivir acá? ¿Cómo hacemos para vivir en este contexto en una manera que le agrade a Él? Y Dios en esta parte de la Escritura nos da un mandato claro. Él dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y ahí está la respuesta. La respuesta está en la conducta, la manera de vivir. En medio de un contexto que me hace sufrir, Dios dice que la conducta en un temor reverente es lo que Él quiere. Ante el rey pecador, ante el vecino molesto, ante el jefe explotador, el esposo incrédulo, la esposa incrédula, ante el juez injusto, lo que Dios requiere es que el cristiano se conduzca con temor reverente como Él ha mandado en su palabra. La obediencia es la mejor arma para combatir una vida de sufrimiento. Y Dios en su gran sabiduría sabe que los creyentes necesitamos ser exhortados por medio de verdades divinas. Es por eso que cuando Dios te manda algo, Él te va a dar la verdad divina, te va a dar la doctrina exacta, el fundamento, para que tú lo puedas obedecer. Dios en su misericordia te da la sana doctrina que necesitas para que tú puedas ser exhortado a conducirte en temor, en donde Él te ha puesto. Él no te ha dejado a la deriva, te ha dicho exactamente qué es lo que tienes que hacer y por qué lo tienes que hacer. ¿Y por qué lo hace? Porque es que Dios da este fundamento. Porque Él ha determinado que la doctrina determine el vivir. La doctrina determina cómo vives. Nunca olvides esto. Es por esto que en esta mañana, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 21, nos da 3 verdades divinas que nos exhortarán a conducirnos en temor reverente en todo el tiempo de nuestra peregrinación. 3 verdades divinas que nos exhortarán a conducirnos en temor reverente todo el tiempo de nuestra peregrinación. La primera es la relación en el versículo 17. La segunda es la redención en los versículos 18 al 19. Y la tercera es el Redentor, versículos 20 al 21. Relación, redención y Redentor. Entonces leamos el texto. Dice así la palabra. Y si invocáis por Padre a aquel quien sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Acompáñenme en oración. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por poder abrir tu palabra, Señor, porque tú nos das la doctrina que necesitamos para vivir. Te pedimos ahora que tu Santo Espíritu nos esté iluminando para poder entender, aprender y vivir estas verdades, Señor, para poder vivir en donde tú nos has puesto de una manera que te glorifique. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, como dijimos, hermanos, lo primero que necesitamos saber, la primera doctrina, la primera verdad divina para poder conducirnos en temor reverente es la relación, en el versículo 17. Y como ustedes pueden ver, el versículo 17 comienza con un y
Y ese y está conectado con todo lo que lleva diciendo Pedro en el argumento anterior. Pedro comienza hablando de realidades hermosas para el creyente. Él dice que los creyentes han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser santificados por el Espíritu Santo, para ser rociados por la sangre de Cristo, para obediencia. Dice que tienen una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, tienen una herencia en los cielos que van a conseguir porque el poder de Dios los guarda, tienen el privilegio de ver incluso las promesas del Mesías cumplidas en su tiempo, cosas que los profetas no pudieron ver y que los ángeles anhelan mirar. Por tanto, dice Pedro ahí en el versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esto es Pedro diciendo, ¿sabe qué? Apriétense los cinturones para la acción. Aprieten sus mentes, su entendimiento. ¿Por qué? Porque la doctrina, de nuevo, determina a ustedes cómo viven. Lo que hay en nuestras mentes va a determinar la manera en la que viviremos. Es por eso que Pedro dice, solamente hay una manera de hacerlo, y es como hijos obedientes. Porque él dice, ustedes tienen que ser santos, como el Padre que los llamó es santo. Y es en este flujo de la exhortación a vivir una vida santa que se encuentra nuestro texto. Y lo primero que quiere recordarnos Pedro es, recuerden la relación que tienen con el Padre. Recuerden la relación que tienen con el Padre Santo. Esa expresión que dice, y si invocáis por Padre, tiene la idea de llamar a una deidad para un propósito. Tiene la idea de recurrir, apelar, de invocar. Y aquí es donde podemos hacernos una pregunta. ¿Por qué es que el creyente puede invocar a Dios por Padre? ¿Es Dios Padre de todos? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque solamente hay uno al que Dios llama como el Hijo amado en quien Él tiene complacencia. Eso está en Mateo 3:17. Entonces, ¿cómo pasamos nosotros para ser hijos de Dios? Es por la maravillosa doctrina de la adopción, la doctrina de la adopción. En esta doctrina, Dios convierte a alguien quien era su enemigo, como dice Romanos 5:10, en un miembro de su familia. Gálatas 4:4 enseña que Cristo redime a los que estaban bajo la ley para recibir la adopción de hijos. Y Efesios 1:4 dice que para esto estaban predestinados. Esto es una doctrina hermosa. Imagínense recibir a su peor enemigo en su casa, ¿sí? Seguramente ni siquiera le abren la puerta al vecino molesto. Ahora hacerlo parte de la familia. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros, de enemigos a hijos. Entonces, esto suena maravilloso y hay que dar gloria a Dios por eso. Sin embargo, el texto es una advertencia, porque Pedro está diciendo que este Padre es aquel que juzga sin acepción de personas. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Esta expresión tiene la idea de aceptar la cara. Es decir, un juez que juzga con acepción de personas voy a juzgar dependiendo de quién esté sentado ahí, ¿no? Y esto es lo que pasaba en la época de Primera de Pedro. De hecho, hay un escrito que fue escrito a una carta en el tiempo de Primera de Pedro y decía lo siguiente, abro comillas: un proceso judicial no es más que un soborno hecho en público, cierro comillas. Y ya ven que desde la época de Primera de Pedro ya se veían los jueces injustos, era algo común. Ya se veía la falta de confianza en el sistema judicial y lamentablemente nosotros vemos lo mismo en nuestro país, ¿no? Nosotros no tenemos un ejemplo de un juez que juzgue justamente, que juzgue sin acepción de personas. Por eso es difícil para los recipientes de Primera de Pedro y para nosotros entender eso. Pero Pedro está diciendo, ¿saben qué? Si hay uno que juzga sin acepción de personas y ese es su Padre Celestial. Sin embargo, Pedro no está diciendo esto como una manera de consolación. De hecho, es una manera de advertencia. ¿Por qué de advertencia? Les voy a explicar por qué. Porque si bien es cierto que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1, si tú te has arrepentido y has creído en Cristo, tú has sido justificado solamente por la fe en Cristo y esto hace que tengas paz para con Dios, es decir, no vas a ir a juicio.
¿no? Si estás en Cristo, porque Él lo ha pagado todo. Sin embargo, el texto dice que el Padre juzga sin acepción de personas según la obra de cada uno. ¿Qué quiere decir esto para el creyente? Que todos daremos cuenta por lo que hicimos en esta vida. Eso es lo que está diciendo Pedro. Sí, Él es tu Padre, pero por ser tu Padre te va a tratar con más severidad, ¿no? Porque Él juzga sin acepción de personas. No hay hijo favorito. El único es Cristo y Él fue perfecto. Entonces, lo que dice 2 Corintios 5:10, si quieren, vamos por favor allá. 2 Corintios 5:10 explica muy bien el punto que está haciendo Pedro. 2 Corintios 5:10. Dice lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y esa palabra para tribunal de Cristo en el griego es bema. Ese es el juicio bema. ¿Qué quiere decir esto? El bema era en Grecia, en donde se ponían los atletas después de la competición a recibir sus coronas. Eso quiere decir que hay un día en el que Cristo va a recompensar las obras de los suyos, ¿no? Los va a coronar. 1 Corintios 3:13 al 14 también lo describe cuando dice que tus obras van a ser probadas por fuego. Lo que hayas hecho sobre el fundamento que es Cristo va a permanecer y será recompensado. Lo otro que hayas hecho vanamente va a ser quemado, será consumido. Es decir, lo que hiciste para la gloria de Dios será recompensado y lo otro va a ser quemado por el fuego. Tenemos un Padre que juzga sin acepción de personas, no hay favoritos. Entonces, sí, ten gozo porque Dios te ha hecho tu hijo por la doctrina de la adopción, pasaste de enemigo a hijo y Dios te ha puesto en un contexto único para vivir. Por lo tanto, examina tu vida con esta advertencia, con esta relación que Él está dando. Él es mi Padre celestial, por lo tanto tengo que vivir a la altura de ese llamado, porque en un punto Él va a juzgar lo que tú hiciste en este cuerpo, ¿no? Para bien o para mal, no para condenación, pero para recibir recompensa. Y qué bendición sería llegar allá, ¿no? Y presentar cosas para la gloria de Dios, ¿no? Porque Cristo mismo te da la gracia. Es como si Él recompensara la misma gracia que Él te da. Es una bendición enorme. Y es por eso que el creyente tiene que conducirse en temor, en temoria. ¿Qué temor se estará refiriendo? Como ya sabemos, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, el creyente no puede vivir con un temor de juicio para condenación, sino que debe vivir con un temor reverente frente al Padre, porque Él te ha salvado, porque Él está viendo lo que estás haciendo. Esto debe ser el temor del que habla 2 Corintios 5:9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, y Pablo está hablando aquí del cuerpo, serle agradables. Ese es el temor, ¿no? Es mi Padre Santo que me ha llamado a ser santo como Él es. Y es en este temor que debe ser tu manera de conducirte, tu manera de vivir. ¿Por cuánto tiempo? Dice el texto, todo el tiempo. ¿De qué? De vuestra peregrinación. Y esta palabra, peregrinación, tiene la idea de estar en una localidad extraña sin ciudadanía, ¿no? Los que estaban ahí, que eran peregrinos, no tenían los mismos derechos que los ciudadanos. Y algunos de ustedes dirán, ¿por qué es que la Biblia me llama a mí peregrino si yo soy colombiano? Yo tengo una cédula, si quiere le digo yo dónde vivo, tengo una dirección, pero la Escritura no está hablando de ese tipo de ciudadanía, ni de ese tipo de peregrinaje. De hecho, ¿qué haría usted si le dijera que usted tiene una ciudadanía en los cielos, que usted tiene el pasaporte más poderoso del mundo, ¿no? Que usted no es un ciudadano aquí de Colombia, sino que celestialmente usted está allá arriba con Cristo, esperando el reino? En palabras de Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y en palabras de Pedro, esa es la peregrinación. Usted está aquí andando como un peregrino. Por eso es que
no nos vamos a sentir nunca cómodos aquí. No estamos diseñados para esto, ¿no? Por más que busquemos la comodidad, por más que busquemos las bendiciones que el Señor da, materiales y demás, no nos vamos a sentir cómodos porque usted no es de acá. Simplemente usted no es de acá. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y dado que no somos de este mundo, nos debemos conducir de una manera diferente de los que sí están en este mundo, ¿no? Es esa dualidad en donde el Señor nos ha puesto, pero Él nos ha dado la manera de hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Conduciéndonos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Y qué nos mueve a hacerlo? Lo que acabamos de ver en este primer punto, ¿no? La relación con el Padre. He sido adoptado en la familia de Dios y por eso tengo que andar en temor reverente, porque sé que Él un día va a juzgar todas estas cosas para recompensa y no para condenación. Sé que muchos de ustedes de acá son padres. ¿Y saben por qué lo sé? Porque todos los niños se fueron y esto quedó con varios puestos vacíos, ¿no? E incluso conozco a muchos de sus hijos porque les di clase hace unos años. Entonces, sé que tienen hijos pequeños. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Nunca han visto ustedes un niño que es irreverente, que es bocón, que se porta mal, que no obedece? Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué es que este niño es así? Luego conocen a los papás y uno ya sabe exactamente por qué. También uno conoce un niño que se porta bien, que es educado, que es gentil, que es generoso, obediente, y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué es así? Conocen a los papás y es igual, ¿no? ¿Saben por qué? Porque los hijos tienen el carácter de los padres. Es inevitable, te guste o no, tu hijo también te da una reputación en el colegio, ¿no? Por la educación que tiene, por el carácter que tiene. Y es lo mismo que está aquí. O sea, si en este tiempo de tu peregrinación, si alguien examinara tu vida, ¿qué diría de tu Padre Celestial? ¿Será que tu vida sí está haciendo justicia a su nombre? ¿Será que sí te estás comportando de la manera obediente de lo que es? ¿Será que sí estás siendo santo como Él es? ¿O estarás dando una mala reputación para Él en el contexto donde estás viviendo? Es por esto que si tú invocas por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, debes conducirte en temor todos los días de tu peregrinación por la reputación de tu Padre y porque Él lo merece. Considera esa relación que tienes con Él y hónrala con un temor reverente. Y este es el primer recordatorio, la primera verdad divina que nos da Pedro, ¿no? Para poder conducirnos. Recuerda esa relación que tienes con el Padre Celestial. Lo segundo que vamos a ver es la redención, versículos 18 al 19. Y de esta redención, Pedro nos va a dar 2 puntos. Uno, nos va a decir de dónde fuimos rescatados y en segundo lugar, nos va a dar el precio de ese rescate. Dice ahí versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese verbo con el que empieza el versículo 18, sabiendo, está escrito de una manera en la que Pedro está diciendo, ustedes ya saben esto. Esto es un verbo de acciones pasadas con implicaciones o efectos para el presente. Es decir, son instrucción que ellos ya han recibido. Esto no es nuevo para ellos. Son instrucciones, dogmas, doctrinas que los destinatarios de la carta ya sabían seguramente por aquellos que le habían predicado el Evangelio en el versículo 12 y también seguramente por los ancianos de la iglesia de los que habla Pedro aquí. Ruego a los ancianos, en 1 de Pedro 5, ruego a los ancianos que están entre vosotros. O sea, los creyentes, el cristiano siempre ha recibido doctrina. Eso no es algo nuevo. Desde las primeras iglesias, desde Hechos. Esto era ser cristiano, ¿no? Se conocía como la gente del libro, incluso la gente de la Biblia. Por eso es que la Escritura, una iglesia bíblica, estamos haciendo exactamente lo que hacían atrás, ¿no? ¿Para qué? Para vivir lo que tenemos que hacer hoy, en el presente.
Entonces, ¿de qué doctrina nos va a hablar Pedro ahora para que podamos conducirnos en temor? Pedro está hablando de la doctrina de la redención en estos versículos. Doctrina de la redención. Otra traducción para fuisteis rescatados es fuisteis redimidos. Y esta palabra tiene la idea de rescatar a alguien pagando un precio, ¿no? Un rescate. En contextos seculares, alguien hubiera entendido esto como la compra de un esclavo. Es decir, antes en esa época, una persona, si no tenía dinero para pagar una deuda, podía darse como esclavo. Es decir, ok, no tengo dinero para pagarle, voy a ser su esclavo. Y podía ser redimido de esa esclavitud pagando un rescate. Otra forma era que los prisioneros de guerra también tenían que ser rescatados, ¿no? Ocurrían guerras, agarraban un prisionero y ese prisionero podría ser rescatado por un precio. Por otro lado, un judío que hubiera escuchado la palabra redención se hubiera transportado inmediatamente a Éxodo cuando ellos fueron redimidos de la esclavitud de Egipto. Ya sea un entendimiento o el otro, el punto es que hay una esclavitud. Si el creyente ha sido rescatado de algo, quiere decir que era esclavo de algo. ¿Y esclavo de qué? El texto lo dice, de su vana manera de vivir, o podemos decir de su vana conducta. Algo vano es algo vacío, fútil, sin uso, no tiene valor, sin poder, carece de verdad. Lo que dice Pedro es que Dios redime de todo ese sistema vano de conducta. Y la conducta no solamente tiene que ver con el comportamiento, sino también con todo el sistema de valores, de normas, de compromisos. Mejor dicho, esto es como algo que identificaba lo que ellos eran, ¿sí? Esto quiere decir que el creyente antes de ser redimido era un esclavo del pecado, ¿no? Estando en su ignorancia. Vamos por favor a Efesios 4, 17. Efesios 4, 17. Y van a ver los efectos de esta conducta. Efesios 4, 17 al 19. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿De qué está hablando aquí la Escritura? De la doctrina de la depravación total. La doctrina de la depravación total. El hombre por naturaleza es esclavo del pecado. Está completamente inhabilitado para hacer algo que agrade a Dios. Todas tus obras, todas las obras de un pecador, de alguien que no está en Cristo, de un no creyente antes de Cristo, son como un trapo de inmundicia para Dios. ¿Alguna vez te han devuelto un billete cuando vas a pagar, ya sea en un parqueadero, en una máquina o a una persona, y tu billete está muy viejito y te lo devuelve? Y tú intentas volver a meterlo y te lo devuelve. Entonces tú vas, sacas tu billetera, intentas meter otro. Y está peor que el anterior, ¿no? Es como si tu dinero fuera sucio, ¿no? Asimismo son las obras del pecador para Dios. O sea, es como si cada cosa que hiciéramos estuviera manchada de pecado. Dios no la recibe, no te hace acepto ante Dios. Es dinero sucio. Es como cocinar con las manos sucias. ¿Sí? Ustedes van, hacen la masa, cocinan, y puede parecer muy delicioso lo que van a servir, pero está contaminado, está manchado. Dios no se lo va a comer, Él lo va a escupir, te lo va a devolver. Jesucristo dice en Juan 8:34 que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y así estábamos todos nosotros antes de Cristo. Ese es el dueño de todos aquellos que no se han arrepentido, incluidos los que están aquí sentados. Ese es el dueño de todos nosotros. Y qué mal patrón que es el pecado, ¿no? Qué mal patrón, se lo lleva todo, no tiene nada de misericordia. Ese tampoco hace acepción de personas, no le importa, ¿sí? Se consume todo, te lleva todo, no hace excepciones, no te da alivio. Y lo peor es que tú vas y le sirves una y otra vez, y así estás toda tu vida hasta que Él finalmente te paga
Él es un jefe, Él te va a pagar y sabes cómo te paga con la muerte. Como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Santiago 1:15 habla del pecado que es como dar a luz a un bebé. Dice, entonces cuando la concupiscencia después de que ha concebido da a luz al pecado y el pecado siendo consumado da a luz a muerte. Eso es todo lo que tú puedes hacer si no estás en Cristo. Esas eran todas tus obras. No hay. La vana manera de vivir, la vana conducta, es el resultado entonces de esta depravación total que hay en el hombre. Y es por esta condición que la vana manera de vivir la recibisteis de vuestros padres. Y eso es una expresión muy interesante. De hecho, esa palabra en el original forma una sola palabra y tiene la idea de ser algo heredado por los ancestros. Tiene la idea de transmitir o pasar algo como si fuera una tradición. Y pensando en esto, hay dos cosas que te impactan profundamente. Una es el contexto en donde estás, ¿sí? La ciudad, la cultura, y lo segundo es tu familia. Esas dos cosas te impactan de una manera increíble. ¿Por qué? Porque si la cultura es pecadora, la familia es pecadora y tú eres pecador, vas a ser una esponja de recibir todas estas tradiciones pecaminosas. Esto es lo que dice Pedro, con que recibisteis de vuestros padres, ¿no? Y esto toma muchas formas. Para la sociedad parecen ser cosas buenas, cosas de alto valor, pero Pedro está diciendo aquí que son vanas. Las tradiciones que se reciben de los padres es lo que significa como ser de acá, ¿no? Recibir de los padres, pero él dice esto es vano. Y las cosas vanas no siempre parecen vanas a primera vista. Es hasta que se destapa su pecaminosidad que uno puede dejar de estar en la ignorancia y de saber, esto exactamente es pecaminoso, como lo dice la Escritura. Y creo que la sociedad colombiana es un gran ejemplo de esto. Creo que hay ciertos valores que el colombiano considera como buenos, pero cuando se destapan, cuando se ven a la luz de la Escritura, se ve la vanidad. Y quiero comentar 3 de ellos. El primero es que Colombia es reconocido, cuando ustedes investigan qué hace el colombiano, ¿no? En encuestas y eso, lo primero que dicen es la familia, ¿no? Que la familia es unida, que la familia es cercana, que la familia se valora. Dice que el núcleo familiar es respetado. Pero si esto es cierto, ¿por qué es que en el núcleo familiar se vive la mayor cantidad de violencia? No tiene nada de sentido. ¿Por qué es normal ver inmoralidades y divorcios si la familia es lo primero, ¿no? ¿Por qué es normal ver un hombre con 20 esposas, ¿no? Un hombre con muchos matrimonios, ver árboles genealógicos que rozan lo incestuoso? Es algo terrible. Y esto no es un problema de algunas generaciones. Pregunten a la gente y verán que esa es la manera en la que se ha vivido, ¿no? Mis padres han vivido así por generaciones, ¿no? Dicen las personas. Esto es lo que se aprenden de los padres. La familia es el lugar donde el pecado brota más y donde se transmite como si fuera una tradición. Recuerden, familia pecadora, el pecador lo absorbe como si fuera una esponja. Segundo, dicen que el colombiano es echado para adelante, ¿no? Esa es la frase que tenemos, eso es colombiano, que el colombiano es un berraco, ¿no? Que lo consigue todo. Sin embargo, si el colombiano es trabajador y echado para adelante, ¿por qué es que la ética laboral es tan baja, ¿no? ¿Por qué es que hay un dicho que dice que el vivo vive del bobo, ¿no? Y la gente saca pecho diciéndolo, ¿no? Se honran y se glorían de estas cosas. ¿Por qué es que está justificado mentir solamente para que salga un negocito, ¿no? ¿Por qué es que hay tanto de pasar plata debajo de la mesa y hacer todo lo más mediocre, ¿no? Como, me siguieron pagando e hice el menor labor posible, ¿no? Eso es lo que se ha recibido, ¿no? Hay negocios en los que no se transmiten las buenas prácticas, sino la terrible manera de ser inmoral en el trabajo. Esas son las tradiciones que se heredan de los padres. Y una tercera cosa, se dice que el colombiano es muy amable y que es muy hospitalario, ¿no? Y eso es verdad, el colombiano da los buenos días, ¿no? Uno va caminando y da los buenos días, ¿no? Cosas que en otras culturas no se ven. Pero es interesante como esa misma persona que me da los buenos días no demora en hablar un montón de vulgaridades, ¿no? Un montón de basura con su boca, tiene una lengua filosa, toma todo en doble sentido.
habla chisme, discute, hace violencia con sus palabras. Y estas vanas tradiciones tienen muchas más formas. Seguro ustedes han escuchado como en mi casa hablamos de esta manera. De esta manera lo hacían mis papás. Así se lleva haciendo esto en este pueblo desde antes de que usted naciera. Usted no me venga a enseñar cómo vivir. En mi casa me enseñaron que hay que tener un carácter fuerte, ¿no? Que no hay que dejarse. En mi pueblo todos creíamos en esto, todos íbamos a la iglesia católica, ¿no? Así era la abuela de mi abuela, así soy yo y así moriremos todos. Entonces no me venga a cambiar mis tradiciones. Podríamos continuar con muchas cosas, pero el punto es este. Todo ese sistema de tradiciones y valores es vano, incluso el nuestro. Entonces lo que supuestamente nos hace colombianos no son buenos valores, sino que se destapan porque no es un sistema bíblico, ¿no? Es un sistema ahí de moralismos camuflado que no está en la Escritura. Pero la buena noticia para ti, que eres creyente, es que tú has sido redimido de todas estas cosas, ¿no? Has sido redimido de este sistema de valores. Ya no tienes que continuar con los mismos patrones, ¿no? Que se habían heredado. Ya no hay que continuar con esos valores culturales que no son valores. No, ahora se puede ser una persona cristiana con valores genuinos dados por Dios mismo. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Ya no eres esclavo de esto. ¿Y sabes cómo puedes estar tan seguro de esto? Es porque el costo de tu redención, el costo de tu rescate fue muy alto. Y esto es lo segundo que nos dice Pedro aquí en la Escritura. El costo de tu redención. Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y es interesante que Pedro se refiera a la redención habiendo sido no comprada con oro y plata, y él dice que esto es corruptible. Oro y plata, corruptible. Es muy interesante que él diga algo que es valioso para la sociedad, pero diga, eso no compra a nadie, eso no redime a nadie, ¿no? Si el precio de nuestra redención hubiera sido pagado con oro y plata, seguramente tu redención es perecedera, ¿no? Seguirías siendo esclavo del pecado. ¿Y saben qué? Creo que mucha gente intenta redimirse con oro y con plata. Mucha gente intenta escapar de estas tradiciones de los hombres que se heredan, pero toman pagos vanos, que son corruptibles, ¿no? Como el oro y la plata. Entran en psicologías, en terapias, en misticismos, en legalismos, entran en moralismos, en sometimientos estrictos del cuerpo, en charlas motivacionales, amor al dinero, ustedes nómbrenlo. Y el peor de todos estos es cuando combinan todo eso que acabamos de decir y dicen, somos iglesia y hacemos esto en nombre de Jesucristo. Esa es la peor cosa de todas. Ahí eso no redime a nadie, a nadie. Y el que continúe en esto va a perecer, al igual que todas sus obras, ¿no? Solamente hay un costo de la salvación. Dios solamente acepta un pago, y es el pago de la preciosa sangre de Cristo. El verdadero creyente no ha sido redimido por oro y plata, sino por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Pedro aquí está refiriéndose al sistema sacrificial del Antiguo Testamento, el cual era solamente una sombra de lo que venía a ser Cristo. Para nombrarles unos versículos, por ejemplo, en Levítico 17:22 dice que la vida de la carne está en la sangre, y es por esto que era necesario un derramamiento de sangre para expiar el pecado de la persona. Es decir, en el Antiguo Testamento, si tú pecas, mereces la muerte, pero este cordero, este sacrificio que tú llevas, muere en tu lugar. Y por eso es que había que degollarlo, ¿no? Porque el derramamiento de sangre quiere decir muerte, se está entregando una vida. Y este cordero debía estar perfecto, no podía tener mancha ni contaminación. De lo contrario, tú ibas con tu cordero, te lo devolvían. Decía, esto tiene un defecto y Dios ha mandado a que sea perfecto, un sacrificio perfecto. Deuteronomio 17:1 dice, no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Incluso
el sacrificio de la Pascua, lo que celebran los judíos, ¿no? Cuando el ángel de Jehová pasa y va por los primogénitos, ese sacrificio, ese cordero, muere el cordero y no muere mi hijo primogénito, debía ser también perfecto, sin mancha, sin defecto. Y Pedro está agarrando todo ese lenguaje para decir ¿qué? Para decir que Cristo es el cordero perfecto de Dios que quita el pecado del mundo. Para darles una ilustración, si tú vas a un restaurante y el mesero te trae tu comida con un pelo, ¿qué haces? Lo devuelves. Si te trae tu sopa fría, ¿qué haces? La devuelves. Si te trae lo que no pediste, ¿qué haces? Lo devuelves. Lo mismo ocurre aquí. El cordero que iba a morir en tu lugar debía ser perfecto, como Dios lo ha mandado. De lo contrario, no te lo acepta. El sacrificio aceptable ante Dios era este. Y lo que dice Pedro es que este sistema sacrificial solo era algo temporal para lo que venía a ser Cristo. Cristo es el sacrificio perfecto, es el cordero sin mancha. ¿Por qué? Por su vida perfecta. Cristo viene, no comete ni un solo pecado, ¿no? Él es el cordero de Dios que verdaderamente quita el pecado del mundo, ¿no? Nada se halló en su boca. Perfecto, majestuoso. Ese es Cristo, ¿no? El que da la vida en rescate por muchos. Entonces, ya sabiendo de dónde fuiste redimido y el costo de tu redención, ahora tienes una gran exhortación, ¿no? Para conducirte en temor reverente, ¿no? De donde Dios te ha sacado, de donde te ha redimido y también del costo, ¿no? De lo que costó tu salvación. Y aquí en Primera de Pedro 4:3, Pedro dice una exhortación muy interesante. Dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Él dice: basta ya, ¿sabes qué? Has andado en esto mucho tiempo. Ya andaste en pecado demasiado tiempo. Es hora de que ya no hagas eso, sino que te comportes, que te conduzcas en temor en este tiempo de tu peregrinación, diferente al contexto en donde estás. Y lo más bonito de esto es que Dios no redime a nadie al que Él no haya destinado para buenas obras. Él también compra eso al momento de redimirte. Te da una vida nueva, capacitada para obedecerle. Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Entonces, sabiendo esto, recuerda esa redención, ¿no? Esa redención que te saca de ese sistema vano que heredas de tus padres, de la cultura en donde estás, y que cuesta la preciosa sangre de Cristo que verdaderamente tiene el poder para redimirte, para salvarte. Entonces, ya teniendo el Padre, teniendo la relación con el Padre, ya teniendo la redención, ahora vamos a nuestro último punto, que es el Redentor, versículos 20 al 21. El Redentor. Y de Cristo, nuestro Redentor, se nos dice en primer lugar que Él ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para ser el Redentor de todos aquellos que creerían en Él. Y aquí es donde nos metemos en ese misterio de la eternidad, en donde ninguno de nosotros ha estado, solamente el Hijo eterno de Dios. Pero debió ser de gran alivio para los oyentes de Pedro y también para nosotros saber que el plan de redención no ha sido sacado de la manga, no ha sido improvisado. Dios en un tiempo no dijo como se me salió de las manos Génesis 3, se comieron la manzana, entonces ahora tengo que enviar a alguien a redimirlos. Este ha sido el plan eterno desde antes de la fundación del mundo. Es decir, no hay un solo momento, y el lenguaje nos limita mucho al hablar aquí, no hay un solo momento en el que Cristo no haya sido el Redentor de los elegidos de Dios, porque esto viene desde la eternidad. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es por eso que en Apocalipsis 13:8 Cristo es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Esto es sorprendente. Pero más sorprendente es que Dios en su gran misericordia haya ejecutado este plan.
que Cristo verdaderamente vino para dar su vida en rescate por muchos, que el Hijo eterno de Dios se hubiera encarnado en debilidad de hombre, pero sin pecado para nuestro beneficio. En segundo lugar, dice 1 de Pedro 1:20, es que Cristo fue revelado para nuestro beneficio. Cristo fue revelado para nuestro beneficio. Dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y la manera en que esto está escrito es que Cristo entra en un tiempo verdadero, ¿no? En lo que Pedro llama como los postreros tiempos o los últimos tiempos, los cuales comienzan con la primera venida de Cristo. Y esto lo hace para nuestro beneficio y, cómo no, porque ya hemos visto, estábamos sin Dios, sin esperanza, muertos en delitos y pecados, andando en la vana conducta que heredamos de nuestros padres, ¿no? Esclavos del pecado y siendo enemigos de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Eso es Gálatas 4, del 4 al 5. Pedro incluso nos dice aquí en su carta que estábamos descarriados como ovejas, ahí en 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y eso lo logra Cristo, estando en la eternidad y viniendo aquí para dar su vida en rescate. Cristo es revelado para nuestro beneficio. Tercero, es por Cristo que tú crees en Dios. Continúa nuestro texto diciendo, y mediante el cual creéis en Dios. A medida que se entiende más de la pecaminosidad del hombre, hay una pregunta para hacerse, es, bueno, ¿por qué es que no hay más cristianos, ¿no? ¿Por qué es que hay tan pocos, ¿no? Y los que se llaman cristianos no actúan como cristianos, ¿no? No tienen la palabra, no están en la sana doctrina. Pero la verdadera pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué hay uno solo? ¿Por qué hay cristianos? Creo que esa es la verdadera pregunta, ¿no? Porque ninguno lo merece. Y Mateo 11:27 dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, que haya un cristiano en la tierra es verdaderamente un milagro. Eso es un milagro, es una misericordia del Señor. Cristo es el único camino al Padre y hay que creer en Él para tener vida eterna y estar en paz con Dios, ¿no? Y es por Él, mediante el cual vosotros creéis en Dios. Cuarto, por tu Redentor es que puedes vivir y confiar en Dios. Dice Pedro aquí, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y esta es la misma fe y esperanza de la que habla Pedro ahí en 1:3, ¿no? Dice, por su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, ¿no? Y hay algo que falta en este texto, y lo que falta son tus obras, porque no están. ¿Dónde queda la jactancia del hombre? Dios ha hecho todo a través de Jesucristo. No hay, el hombre no puede gloriarse de nada. Y es por eso que vuestra fe y esperanza pueden ser en Él, porque Él lo ha hecho todo, ¿no? Dios levanta a Cristo de la tumba, como dicen los evangelios, y lo sienta a la diestra de Él, como dice el Salmo 110. Y es por eso que puedes vivir, porque sabes que Dios cumple sus promesas, ¿no? Que tienes al Cristo resucitado, intercediendo por ti ante el trono celestial, esperando su regreso. Este es el Redentor al que describe Pedro, el que estaba antes de la fundación del mundo, el que vino para tu beneficio, el que te hizo creer en Dios y el que mantiene viva tu fe y esperanza. ¿No crees entonces que este es un Redentor por el cual vale la pena vivir, ¿no? Conducirse en temor reverente todos los días que estés aquí en el contexto donde Él te ha puesto? ¿No crees que este Redentor te ha dado todo ese fundamento, te ha dado la doctrina necesaria para que tú puedas vivir de esta manera, en temor todo el tiempo de tu peregrinación? ¿Ya viste entonces por qué es importante la doctrina? ¿Por qué es importante nutrirse siempre de esto? Porque esto determina cómo vives.
Por eso es que debes desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No, deja de tomar esa leche adulterada, porque hay mucho de eso ahí, y eso no te va a hacer crecer en Cristo. No vas a poder tener un temor reverente si no te nutres bien. Pedro lo hizo con los destinatarios de la carta, y como no lo vamos a hacer nosotros si nos ha dejado todo esto mediante el Espíritu Santo. La doctrina son esas verdades divinas que te dan esa gasolina para seguir viviendo en el contexto donde estás. Por tanto, sabiendo entonces de la relación que tienes con el Padre, ¿no? Que Él juzga sin acepción de personas y que tienes que honrarlo, sabiendo de la redención que te ha sacado de tu vana manera de vivir y que ha costado la sangre preciosa de Cristo, y sabiendo de tu Redentor que mantiene viva tu esperanza y tu fe en Dios, te digo lo siguiente, te digo, querido ciudadano, entonces condúcete en temor frente al rey depuesto, frente al presidente que tenemos en este momento, frente a tus gobernantes. Querido empleado, condúcete en temor reverente frente a tu jefe para honrar al Señor. Esposa, condúcete en temor reverente para honrar al Señor frente a tu marido. Esposo, condúcete en temor reverente frente a tu esposa. Ofendido, condúcete con temor reverente frente a tu ofensor. Cristiano, condúcete en temor reverente todo el tiempo de tu peregrinación, porque eso es lo que estás llamado a hacer hasta que Cristo regrese. Y es por esto que la próxima vez que tengas la oportunidad de ir a Monserrate, como lo tuve yo, y puedas ver de nuevo la ciudad en donde Dios te ha puesto, y estés pensando entonces en la pecaminosidad de esta ciudad, también recuerda que hay esperanza, porque Dios tiene pueblo ahí actuando, porque Dios tiene pueblo que Él ha capacitado para conducirse en temor reverente. Y recuerden que las tinieblas no pueden con la luz, ¿no? Es imposible, ¿no? Y Él nos ha puesto también de una manera de gracia para el contexto en donde estamos. Y en cuanto a ti que te rehusas a creer en Cristo, te pregunto, ¿por qué tienes el corazón tan duro? Después de escuchar estas verdades, después de escuchar todas las bendiciones que da Cristo, ¿por qué endureces tanto tu corazón ante la palabra? Primera de Pedro 4:5 dice que si continúas en tu pecado, tendrás que dar cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, ¿no? Vas a conocer a tu Hacedor y lo vas a conocer como un juez para condenación y no para recompensa. Arrepiéntete de tus pecados, deja tu vana manera de vivir, deja a tu dueño, deja el pecado, y que mediante la fe sola en Cristo, por la preciosa sangre de Cristo, limpie todos tus pecados y entres en la familia de Dios y seas redimido para poder entrar en la gloriosa familia y poder vivir con esa redención que te capacita para vivir una vida santa delante de tu Señor. De esta manera, el glorioso Redentor que resucitó de los muertos y que está sentado a la diestra del Padre, Él sostendrá esa fe, Él sostendrá esa esperanza, viviendo donde Él te ha puesto hasta que un día lo veas. Y ojalá que lo veas, no como tu juez para condenación, sino como tu Dios y Salvador. Oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra es verdadera, tu palabra es buena y tú nos has dado todo lo que necesitamos aquí para conducirnos en temor reverente, en este contexto donde tú nos has puesto. Entonces, Padre, por favor, ayúdanos, Señor, a estar firmes en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, para vivir como el pueblo que tú has redimido, Señor, por la preciosa sangre de tu Hijo que lo ha comprado, Señor. Y oramos, Padre, para poder vivir en ese estándar, sabiendo que hay gracia abundante para pecadores como nosotros, Señor. Gracias, Señor, por la exhortación de hoy, por esa doctrina que fundamenta nuestro vivir, Señor, y oramos que podamos seguir haciendo esto, Señor, en el tiempo de la peregrinación, hasta que tú regreses.
Nosotros te alabamos, te bendecimos y en tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén.